Última jornada del primer Congreso Internacional de Historiografía y Recepción de la Antigüedad en España, Portugal e Iberoamérica. Vamos a dar comienzo a la sesión séptima titulada La recepción de la antigüedad en el arte y la arquitectura. Y vamos a comenzar con la ponencia de Paloma Martínez Esperanza de la Universidad Autónoma de Madrid, titulado Pasado, presente y futuro de la recepción de la antigüedad en España. Gracias a todos los que habéis hecho posible estos días fantásticos, organizadores, ponentes y asistentes. Bien, desde que se empezó a planificar este congreso, pensé que podía ser una buena oportunidad para dialogar y debatir sobre aspectos teóricos y metodológicos de la disciplina de la recepción clásica asentada en España desde hace casi 2 décadas. Con este título, Pasado, presente y futuro de la recepción de la antigüedad en España, me propongo, en primer lugar, hacer un balance historiográfico de esta disciplina en España, apuntar el estado actual de nuestros estudios, señalando algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, analizar las perspectivas de futuro y, finalmente, subrayar la implicación social que pueden tener nuestros estudios en lo referente al conocimiento del mundo antiguo y a la conservación de su patrimonio. En un libro publicado por Salvatore Settis en 2004, titulado Futuro del clásico, el autor señalaba que lo clásico no solo apunta al pasado, sino también al presente y a una visión del futuro. Desde esta perspectiva he querido introducir mis reflexiones sobre el futuro de lo clásico en España, aportando una visión personal y quizá contrastable sobre este tema. Los estudios de recepción tuvieron en nuestro país una vía de entrada múltiple y variada que ha ido dando forma a distintas escuelas en pleno desarrollo. Podemos considerar que en la Academia Española se han mezclado las 3 tradiciones europeas dedicadas al estudio de la pervivencia y uso del pasado. Los estudios alemanes de comienzos del siglo XX sobre Antikenreception, herederos del pensamiento de Avi Warburg y de la Escuela de Teoría Crítica de Constanza, fundamentalmente Haus e Iser. Los estudios italianos sobre la riscoperta del Antico, a la vez influidos por la arqueología del arte. Y, finalmente, los Classical Reception Studies, surgidos en el mundo anglosajón a partir de la renovación de los estudios clásicos. Partiendo de estas referencias, en España existen 2 tradiciones surgidas, por un lado, como fruto de la historiografía de la arqueología y de la historia antigua, estaríamos en el marco de los estudios histórico-artísticos, y por otro, como evolución o transformación de la tradición clásica y, por tanto, en el ámbito de la filología clásica. Como hito de la configuración de estos estudios, conviene citar una vez más el Congreso de Historiografía del año 1988, que conmemoramos en esta cita. A partir de entonces, como bien nos explicó ayer la profesora Gloria Mora, se puso de relevancia en España el importante papel de las antigüedades griegas y romanas, ese papel que habían tenido en la configuración de identidades, como prueban las publicaciones de Gloria Mora y Beatrice Cacciotti, quienes introdujeron por primera vez en España el término recepción en ese artículo del año 96. Ese año del 96 fue la primera vez que se incluyó también el concepto recepción en el Oxford Classical Dictionary. A la creación de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología en el año 97 se sumó la del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja en el año 2002, con sede en la Universidad Carlos III de Madrid, que además de alojar esa revista de historiografía ha dado cabida a numerosos congresos, seminarios y proyectos de investigación dedicados a estos temas. Cito únicamente Jaime Alvar, año 2002, incorporando ya en el título de su proyecto el concepto de recepción, Ricardo del Molino, 2006-2007, Mireia Romero Recio, 2009 y siguientes. No dejan de ser relevantes para la configuración de la disciplina en España las aportaciones llevadas a cabo desde la filología clásica. En lo concerniente al método, conviene citar el trabajo de Francisco García Jurado del año 2015, donde alertaba sobre la creciente confusión que se estaba dando ya entonces entre la tradición y la recepción clásica, 2 disciplinas diversas en su objeto de estudio y en su planteamiento metodológico y cuya generalización podía empobrecer a la larga los estudios clásicos. Esa preocupación llevó a García Jurado a publicar los volúmenes Teoría de la tradición clásica y el magnífico Diccionario hispánico de la tradición y la recepción clásica
clásica, en los que se entrañan los fundamentos de una disciplina que comenzó a cambiar en los años 90 y que empezó a tener entonces iniciativas pioneras, y como fruto de toda esta renovación habría que citar también los proyectos y trabajos de Luis Unceta. Consecuencia de la emergencia de estos estudios de recepción han surgido no solo proyectos de investigación de gran solidez, sino también asignaturas en másteres, cursos e incluso líneas de programa de doctorado dedicados específicamente a la recepción. El resultado es la aparición de una generación de jóvenes investigadores y profesores universitarios cuya primera línea de investigación es precisamente la recepción de la antigüedad. Ayer Gloria nos hablaba de los seminarios sobre recepción de la antigüedad celebrados primero en la UAM, después en Vitoria, en la UPV, que han sido fundamentales. Esta emergencia es ya prueba suficiente de la consolidación de la disciplina en la Academia Española, si bien no está exenta de problemas. Y ahora pasamos al segundo asunto. Me refiero fundamentalmente a la cuestión metodológica. En el paraguas de la recepción se han incorporado otros conceptos historiográficos muy dispares que tenían su propia idiosincrasia. No entraré en la diferencia con tradición, no me corresponde, además ya se ha hecho, sino sobre todo en aquellos conceptos propios de la historia cultural, como son legado, herencia, pervivencia, fortuna, influencia, ecofama, que tenían y tienen sus particularidades. Por ejemplo, mientras que legado apunta a la materialidad de la antigüedad y se relaciona con los estudios de arqueología del arte, pervivencia se vincula con la inmortalidad de lo antiguo y se enraiza en los planteamientos de la psicología social y de la antropología visual. Se trata de perspectivas que tienen, por tanto, su propio método y teoría, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de abordar una investigación. ¿Qué términos escogemos y cómo esos términos condicionan la metodología que debemos emplear? Vinculado también con el problema conceptual está la propia noción de clásico y clasicismo. Nos encontramos a menudo estudios que definen como clásico un producto cultural que incorpora aleatoriamente algún elemento de la antigüedad, o como clasicista a un producto adecuado al canon. ¿Es verdaderamente clasicista el residencial Las Cariátides del arquitecto Manuel Núñez Janowski que vemos en la pantalla? La incorporación de elementos del arte clásico, vemos esas Venus, los casetones en la fachada, no consigue en absoluto generar un edificio clasicista, cuya orientación estética debería pasar por la sujeción a las reglas, el decoro, la verosimilitud o la imitación de la naturaleza, entre otros elementos característicos que no vemos presentes en esta creación. En este sentido, uno de los problemas de la disciplina pasa porque podamos caer en la mera recopilación de ejemplos clásicos o clasicistas sin pasarlos por el tamiz de la interpretación, lo que nos introduce la necesidad de recuperar el significado tras la rigidez de las formas, preocupación que llevó a Avi Warburg a componer su Atlas Mnemosine a comienzos del pasado siglo. Podemos explicar la problemática a partir de uno de sus ejemplos preferidos, que fue Laoconte, ¿no? El significado del Laoconte. Warburg lo define, es un padre torturado junto a sus hijos, definido como la máxima expresión del sufrimiento sin alivio, un tema que habría quedado patente y habría pervivido, ¿no? en esa imagen, por eso sería un clásico. La reaparición de Laoconte a lo largo de la historia, concretamente en el Renacimiento, fue cambiando su forma. Vemos el significado presente, pero Laoconte se va adaptando el tema a las formas artísticas de cada época, ¿no? Ahí lo vemos, el caso del Laoconte del Greco. Esa forma se va perdiendo todavía más en otra obra española, Laoconte, de Joaquín Vaquero Turcios, 1971, aunque ha permanecido el significado, ¿no? Podemos ver ahí, más o menos, sufrimiento, caos, tortura. Todo cambia, sin embargo, si ponemos el foco en la forma. Una figura de Laoconte, que puedes comprar por Amazon para decorar tu casa, está completamente desprovista del significado original, sufrimiento, etc., aunque se haya mantenido inalterada su forma. Es en realidad una forma trivializada. En este sentido, ¿qué es más clásico? ¿Qué puede darnos más información sobre la antigüedad, sobre la manera de comprender y dialogar con el arte por parte de los griegos y los romanos? ¿La forma o el significado? ¿Dónde deberíamos poner nosotros el foco?
Son preguntas que dejo abiertas, consciente de la dificultad para posicionarse de manera radical por uno u otro aspecto. En los seminarios de semánticas de la antigüedad clásica hemos tratado de insistir en esta perspectiva, en la importancia de los significados, introduciendo otros marcos teóricos como el de la memoria cultural o la transferencia cultural. En este sentido, el estudio de la recepción debe ir acompañado de una reflexión profunda sobre las sociedades que estudiamos. Ricardo del Molino nos señalaba el otro día ese ímpetu, ¿no? Hay que estudiar desde la antropología también. Los ejemplos que catalogamos como clásicos dentro de la cultura de masas en realidad no son más que una banalización motivada por la propia aproximación que hace la posmodernidad a la cultura de los antiguos, donde no hay una verdadera reflexión, sino únicamente una selección de elementos del arte o de la literatura clásica segmentarios y descontextualizados, reconocibles por la cultura popular, pero que en ningún caso pueden ser estudiados como apropiación metafórica del pasado, ni siquiera como una vulgarización democrática, sino como una auténtica banalización que, al reducir el léxico ornamental clásico a unos pocos elementos disecados, como lo describe el propio Setis, acaba rompiendo con la tradición. Este fenómeno de banalización que estoy estudiando junto a Antonio Pizzo y que esperamos que se publique pronto, tiene a su vez múltiples aristas, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre este concepto que es muy profundo. Solo abordando desde esta perspectiva la aparente relación entre esa cultura posmoderna y lo clásico, podremos detectar otros problemas de mayor calado y aquí reside, a mi modo de ver, la implicación social de los estudios de recepción, que no pueden abandonar su vocación crítica. La aproximación banal al pasado por parte de artistas, creativos o consumidores revela la pobreza del conocimiento que se tiene del mundo antiguo, fruto de una educación cada vez más técnica y menos preocupada por la calidad de las humanidades. El peligro no es tanto una cultura juvenil superflua, en clara ruptura con la tradición europea, sino la identificación identitaria con una antigüedad que en realidad nunca existió. La aproximación al pasado no desde la alteridad, sino desde la similitud o continuidad de un modelo clásico historicizado, por tanto falso, conduciendo a una polarización que alimente los nacionalismos y las ideologías totalitarias. Ante este escenario, los estudios de recepción cobran un valor pedagógico al apuntar e indagar sobre la construcción de lo clásico y mostrar a los estudiantes los aspectos tergiversados de la antigüedad o la actualidad de los usos del pasado, entre otros temas. Respecto a este último punto, también los estudios de recepción pueden contribuir a estudiar y seleccionar los desmanes en los usos del pasado, que si en otros tiempos tenían prioritariamente una función política, la siguen teniendo, ¿no? Como vemos en este caso de Trump, ahora se revelan con una clara utilización capitalista con serias consecuencias para el patrimonio artístico y arqueológico. Me refiero, por ejemplo, al mecenazgo que ostentan poderosas industrias como la de la moda sobre los monumentos arqueológicos, que si bien a priori puede parecernos inocente, incluso altruista, tiene una lectura más peligrosa, ya que convierte ese patrimonio universal en símbolo de una marca o de una empresa, otorgando al monumento una serie de valores que no tenía en su sentido original y permitiendo la apropiación del mismo, ¿no? Sirva como ejemplo este caso de Fendi en el Arco de Jano, proyectando siempre, todas las noches, unas letras relacionadas con su firma, o el mecenazgo que ostentó Tots en el Coliseo, donde incluso quisieron apropiarse del Coliseo como logo de la marca. También ocurren casos similares aquí en nuestro patrimonio nacional, como ha ocurrido con el Festival Stone and Music de Mérida, que ha permitido la celebración de conciertos de rock en el Teatro Romano, anteponiendo el beneficio económico al riesgo que pudiera tener esto sobre el monumento. Nuestra disciplina puede contribuir a detectar estos problemas, a denunciarlos y a tratar de solucionarlos. Urge una mayor implicación de los investigadores en recepción en programas educativos y proyectos de innovación docente en enseñanzas medias, se habló ya también de las editoriales, así como una presencia creciente en redes sociales y medios de comunicación que permita visibilizar no solo la diferencia entre el pasado y el resultado de su analización, sino también los peligros que entraña no únicamente para el futuro de la historia cultural, sino para la tradición occidental y para la conservación de su historia y de su patrimonio. Gracias.